Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Fundación Comunitaria 101.1, la mejor, no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabazú, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día lunes 25 de agosto de 2014, cuando son las 8:03 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos. Así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabazut. Vamos a abordar el día de hoy, o a comenzar por lo menos el programa, abordando un tema que he querido traer a colación acá al programa desde hace cierto tiempo, pero que no había tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Y básicamente es un tema que me llamó la atención por unas declaraciones que hace cierto tiempo hizo, unos días atrás, el presidente de Fede Cámara, Jorge Roig, y también por unas opiniones que le escuché a un empresario amigo de acá de la zona. Conversando con él, pues expresó esas opiniones que me llamaron la atención, y de igual manera a unas opiniones con un familiar muy cercano, muy querido de mi persona, que también expresó algunas opiniones, y todas se relacionan entre sí, y me gustaría analizarlas porque están en la raíz de buena parte de lo que pudiera estar ocurriendo en este momento con algunas de las políticas, sobre todo la política económica del gobierno que se está adoptando en este momento y que se viene adoptando desde el año pasado para acá, y asimismo con la orientación esencial de lo que desde el punto de vista económico debería ser la revolución bolivariana, y no perder la claridad de propósito, la línea clara revolucionaria que demarca el proceso bolivariano, lo deslinda, lo demarca de otros procesos económicos, de otros procesos de construcción de la sociedad que difieren de este proceso bolivariano, revolucionario y profundamente chavista. Y bueno, esas opiniones son las siguientes, ¿no? Jorge Roig, en una entrevista que se le hizo días atrás, expresó que los trabajadores se le han acercado, que muchos trabajadores de diferentes empresas se le han acercado a él como presidente de Fede Cámara y le han planteado que ellos se sienten mucho mejor y mucho más satisfechos y consideran que sus derechos laborales están mucho mejor amparados
cuando trabajan para una empresa privada que cuando trabajan para el Estado, para las empresas públicas. Y que entonces que eso implica, o trae la obvia implicación, que es necesario entonces reprivatizar todas las empresas que fueron nacionalizadas, estatizadas por el presidente Chávez y a lo largo del proceso de la Revolución Bolivariana, y volver a la situación, bueno, que imperó aquí en la llamada década perdida de América Latina, porque no fue nada más un fenómeno en Venezuela, sino en toda América Latina, donde muchísimas empresas, sobre todo grandes empresas de servicios básicos como electricidad, empresas de agua, empresas de electricidad, empresas de telecomunicaciones, empresas de energía, ¿no?, petroleras, etcétera, fueron privatizadas, prácticamente canibalizadas primero y luego privatizadas a precio de gallina flaca, vendidas al sector privado. Y bueno, y entonces esa es la situación que se plantearía, es decir, volver nuevamente a esa situación de privatizaciones, ¿no?, echando hacia atrás todo lo que se había avanzado al respecto a lo largo de la Revolución Bolivariana. Porque según Jorge Roy, los trabajadores prefieren ser trabajadores de una empresa privada que ser trabajadores de una empresa pública. Al respecto, por cierto, Nick Merevans escribió un artículo que creo que está todavía publicado en Aporrea. Estoy tratando de entrar al sitio web de Aporrea para ver si todavía está publicado allí ese artículo de opinión, donde justamente refuta o por lo menos denuncia o condena ese punto de vista de Jorge Roy. Pero además yo les decía, vamos a ver mientras se abre el artículo, les decía que un amigo mío cercano, empresario de acá de la zona, pues en una conversación él me ponía un ejemplo, ¿no? Y decía, mira, yo considero, por ejemplo, y sin despreciar a nadie, decía él, ¿no?, que por ejemplo el montacarguista que tú ves allá, ¿no? Entonces estaba un señor trabajador a bordo de un montacargas, del montacargas de la fábrica, de la empresa, de este amigo, y entonces, bueno, estaba el montacargas trabajando, y eso decía, mira, aquel señor que es trabajador mío, que es un montacarguista, él no puede ser, yo estoy totalmente convencido que él no puede ser el gerente de esta empresa, ¿no? Bueno, porque yo tengo muchos años trabajando en esto, yo empecé desde muy joven, yo tuve varias actividades, yo aprendí lo que son los negocios, lo que es hacer negocios, lo que es las empresas, gerenciar empresas, y que eso no es algo que se aprende de la noche a la mañana y que por lo tanto aquel montacarguista no está capacitado ni puede ser, es decir, ni siquiera dijo no está capacitado o en este momento no puede, no, sino no puede, o sea, como que hay algo inherente a la condición de montacarguista que le impide ser gerente de una pequeña empresa, ¿no? Porque esa empresa no llega tan siquiera a tener 50 trabajadores en nómina directa, por lo tanto no cae dentro de la categoría de una mediana empresa, sino que se queda siendo una pequeña empresa. Entonces, una pequeña empresa que ni siquiera es una fábrica, o sea, no tiene una línea de montaje, un proceso de transformación, digamos, operativo complejo, ¿no?, de transformar materias primas en productos intermedios y luego productos terminados. No es nada mayormente complicado, ¿no?, sino una empresa, básicamente una tienda con cierta sofisticación, o sea, algo que se ubica en el ramo de los servicios, ¿no?, del comercio, básicamente. Y bueno, ahí digamos, es el trabajo de lo que es ser un comerciante, que esencialmente ser un comerciante es comprar una mercancía a un determinado precio y venderla por un determinado precio mayor al que se la compró. O sea que básicamente ser comerciante es comprar al mayor y vender al de tal, o comprar barato y vender caro, o comprar a un precio y venderlo a un precio mayor, ¿no? Eso es todo, esa es la esencia del trabajo de un comerciante. O sea, no es algo tan complejo como, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, una empresa aeroespacial o una empresa aeronáutica, ¿no? Una empresa fabricante de aviones o fabricante de automóviles, una empresa mucho más compleja, ¿no?
Y aún así, esta persona estaba totalmente convencida, este amigo, un buen amigo, un querido amigo, lo respeto mucho, lo quiero, lo aprecio. Y él consideraba eso, ¿no? Que el montacarguista no puede ser el gerente. Y también un familiar cercano expresó una opinión que ya se las voy a decir, pero primero vamos a darle cabida a una llamada telefónica. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el señor Luis Enrique? Le habla la señora María Elena de Guatire, el Ingenio, la muralla. Señora María Elena, caramba, qué grata sorpresa, bienvenida a Trincheras del Poder Popular, adelante. Bueno, he estado oyendo su análisis, su comentario, Sí. Y me parece muy apropiado, porque generalmente las personas que obtienen un título, porque gracias a sus estudios, que eso es bastante loable en un ser humano, pero también habemos personas que empíricamente, como ellos lo dicen, como mucha gente nos llama despectivamente, también tenemos la capacidad de administrar, de salir adelante, de enseñar, de educar, todo esto, ¿no? Yo lo digo por mi propia experiencia. Sí. Trabajé 25 años en una empresa privada y bueno, de verdad yo me siento muy orgullosa como fue demostrado a lo largo de esos años en mi trabajo y en todo mi hacer, pues, como Correcto. madre, como esposa, como hermana, como hija. Entonces, sé que es así. Hay gente que lamentablemente a veces estudian, obtienen un título y entonces pretenden menospreciar a las demás personas. No. Yo digo que la profesión más fuerte que hay, la más grande, la más difícil inclusive, es la de ser padre y madre. Y creo que habemos personas que la superamos bastante bien, aunque con muchos escollos. Y por otro lado, también quería comentar que gracias a que el presidente Maduro, nuestro presidente, continúa con el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, ha puesto en el sitio clave a un hombre, bueno, que se ve que ha demostrado ser capaz, ser autoridad, que es lo que se necesita en nuestra patria, porque en nuestra patria tenemos leyes que están hechas desde hace mucho tiempo, nuevas leyes, pero necesitamos autoridad. Personas que se resten a aplicar la autoridad, así como los policías deben hacerlo ya, que de verdad los policías no sabemos ellos no saben para qué fueron creados, para qué fue creado ese cuerpo. Ese cuerpo es un cuerpo que es para prevenir el delito, para limpiar nuestra sociedad de que se cometan, de que hayan personas que incurran en el delito. Ven que una persona está cometiendo una infracción, no le dicen nada, se hacen la vista gorda. Entonces yo creo que Andrés Eloy Méndez ha venido a ponerle el cascabel al gato, como dicen, ¿no? A matar la serpiente por la cabeza, por donde debe ser. Y creo que tenemos que darle un gran apoyo. Y nosotros contribuir, porque también a veces las personas, cualquiera pasa un aviso por ahí, mira, llegó que si llegó este al producto aquí, que si llegó el otro, y van corriendo, como que si nunca en la vida han comido una arepa, como que si nunca en la vida se han tomado un vaso de jugo, de leche, qué sé yo. No, eso no es así. Eso no es así, porque antes de que llegara el comandante Chávez a nuestra patria, aquí no se hacían colas, no es porque la gente no tuviera hambre, no es porque la gente no quisiera comprar, porque simplemente no teníamos con qué comprar. Única y exclusivamente esos mercados eran para el que tenía el acceso, porque tenía el poder adquisitivo, el dinero. Entonces hoy, gracias a la revolución bolivariana, gracias a Chávez, hoy gracias a Maduro y a su tren ejecutivo, a Diosdado Cabello y a toda esta gente que está entregando también la vida allí para este pueblo, para que este pueblo viva dignamente y pueda tener todo lo que ha tenido. Vea la flota de carros como se renovó toda en menos de 15 años. ¿Eso es gracias a quién? Cuando pasamos casi 60 años con los mismos tereques de carro y circulando por toda la calle sin ninguna esperanza de repararlo siquiera. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia. Hoy, esos mercados, como dice Andrés Eloy Méndez, hay que adaptarlos al nuevo mercado que tenemos. El que no tenía poder adquisitivo, hoy tiene, y por eso se hacen también colas. Y a estos señores obligarlos a abrir las cajas como es debido. El Banco Bicentenario, que funciona en el Oasis, vaya a ver las colas que se hacen. Yo no sé si estará funcionando bien ahorita,
pero ese banco da tristeza como la gente se sienta hasta en el piso. Señoras, cómo las maltratan a las madres del barrio, a todos, a los pensionados, a todos. ¿Qué es eso? Y es un banco del Estado, ¿ok? Así que vamos a poner el cascabel al gato, vamos a ponérselo, porque cuando uno llega a un sitio de eso y hace valer su derecho, entonces el malo es uno. Uno es el malviviente, uno es el maleducado, no es el que está sentado allí faltándole el respeto a uno. Pasa uno 8 horas en un banco metido para que le atiendan y le desbloqueen una tarjeta. ¿Qué le parece? Entonces, disculpe la molestia, la extensión, pero aproveché el tiempo. Gracias. Para nada, señora María Elena, muchísimas gracias por su participación en el programa. Y bueno, era la señora María Elena del Ingenio expresando su opinión sobre cómo ella ve la situación de la guerra económica. Primero, pues totalmente en contra de esa opinión que comentábamos al principio, que una persona, por el hecho de no, por X circunstancias, sea por razones académicas o por las razones que fueran, deba ser estigmatizado de que no puede ejercer o llegar a ser, ejercer un determinado cargo o llegar a desempeñar un determinado rol dentro de la sociedad o desde el punto de vista de la economía, ser algún gerente o algún alto ejecutivo de una empresa, por su condición X, porque es montacarguista o porque es obrero o porque cualquier cosa, ¿no? En la historia, incluso de los países desarrollados, o digamos, especialmente de los países desarrollados, está llena de ejemplos de personas que sin tener ningún tipo de preparación previa, ni capacitación previa, ni nada, y que empezando en una empresa como obrero, como trabajador raso, como el cargo más simple de una corporación, de una empresa grande, terminaron siendo los presidentes de esas empresas e incluso convirtiéndose en grandes hombres de negocio, porque yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, así como bien lo señala la señora María Elena. Y ya vamos a continuar con este tema, ¿no? Pero para darle un justo análisis a lo que ha expresado la señora María Elena, efectivamente, todas esas cosas hay que controlarlas, pasa por tomar la conciencia por parte de la ciudadanía y con mucha mano férrea, mucha mano dura y decisiones y soluciones inteligentes, ¿no?, que tome el Estado, pueden contribuir mucho a solucionar este problema. Pero ella señaló, por ejemplo, que las autoridades no asumen su rol, no ejercen la autoridad. Sobre todos esos aspectos que la señora María Elena comentó, está colgado en este momento en Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org, el programa en diferido, Trinchera del Poder Popular número 14 para Aporrea Radio. Y allí justamente se aborda, porque fue el programa del miércoles de la semana pasada, se aborda bien en detalle todos esos argumentos, todos esos razonamientos que expresó la señora, y inquietudes que expresó la señora María Elena de una manera bien completa. Así que la invito, señora María Elena, si no tuvo ocasión de escucharlo, pues que ingrese allí al portal de Aporrea, www.aporrea.org, y allí encontrará colgado el programa Trinchera del Poder Popular número 14 en diferido en Aporrea Radio. Igual para toda la audiencia. Bueno, entonces continuamos con el tema del día de hoy, ¿no? Y aparte de esa opinión de Jorge Roy, ¿no?, que los trabajadores prefieren la empresa privada que la empresa pública, esa opinión de este amigo empresario que dice que un montacarguista no puede ser el gerente de una pequeña empresa de comercio, del sector comercio, del sector terciario de la economía acá en el municipio. Y la opinión de un familiar muy querido, muy cercano a mí, que me comentaba días atrás, me decía, fíjate, por ejemplo, Luis Enrique, fíjate el caso de Mendoza, por ejemplo, ¿no? De Mendoza, el de Empresas Polar. Si tú a Mendoza le quitas todo, lo pones en la ruina, no sé qué, y de repente, lo mandas a vivir para allá, para un pueblito perdido de Oriente, de Anzoátegui, de Sucre, no sé por qué me mencionó el Oriente, ¿no? Bueno, te garantizo que al cabo de 5 o 10 años vuelve a ser otra vez el potentado Mendoza y vuelve a tener un gran emporio empresarial, como dándome a entender que hay algo como especial, algo inherente, algo intrínseco a la condición de ser Mendoza, que automáticamente lo hace ser una persona, desde el punto de vista económico de los negocios, una persona exitosa, muy próspera,
y que entonces el común de la gente, eso era como, y lamentablemente debo decirlo, era como despreciando al pueblo venezolano, a la ciudadanía, a la persona de a pie, a la persona común y corriente, a la persona que no es Mendoza, ¿no? A todo aquel venezolano que no es un Mendoza, que bueno, que somos un saco de incapaces, pues estamos todos en ese lote de incapaces, de que no podemos llegar a ser o hacer lo que Mendoza, y que entonces tú colocabas a cualquier pata en el suelo allá en su pueblito de Anzoátegui o de Sucre, como él lo dijo, y pasaban 5 años y 10 años y lo que iba a hacer era beber cerveza, comer parrilla, y que no iba nunca a montar un emporio como lo montó Mendoza, pero que en cambio Mendoza, venido a menos, caído en ruina, lo llevabas a ese mismo pueblito y le daba 5 o 10 años y volvía a montar Empresas Polar. Bueno, fíjense, ¿no? Y esas son las opiniones que están y los argumentos que están allí en la raíz, en la médula, en la esencia de lo que es el pensamiento de las personas que no simpatizan con el chavismo, de las personas que en cambio sí simpatizan con la oposición, de las personas que están, bueno, convencidas pero hasta lo último del sueño americano, ¿no? Y que además denotan un enorme desprecio hacia, digamos, hacia que por el hecho de lograr algún éxito económico, ¿no?, dentro de la lógica de lo que es el éxito económico en la economía como la conocemos, eso implica que de alguna manera esa persona que logra ese éxito es de alguna manera superior o tiene alguna especie de condición de superioridad respecto a aquellas personas que en cambio no han logrado tener ese mismo éxito económico en la lógica de lo que son los negocios, en una economía de mercado como la que vivimos, no solo acá en Venezuela, sino en el planeta entero. Y bueno, los contraargumentos de esta posición los vamos a desarrollar a la vuelta del primer corte del programa, porque vamos a aprovechar para leer la respuesta que le da Nick Merevans a Jorge Roig, en un artículo que está publicado en Aporrea y dice así: Los burgueses de Jorge Roig, por Nick Merevans. Está publicado el domingo 24 de agosto de 2014. Se enfermó el protagonista de la película, que siempre es el bueno, y a cambio los villanos ahora no solo se creen protagonistas, sino además dicen que son los buenos. Sin dejar de lado el asunto de la lucha de clases, que no evoco yo, sino Roig en una versión disfrazada de complicidad, mezcla o unión de clases, recientemente el presidente de Fede Cámaras dijo: La clase obrera prefiere hoy que los burgueses manejen las empresas antes que el Estado. Se nos han acercado muchos para ver si recuperamos juntos las empresas expropiadas. Superación de la lucha de clases o sumisión y subordinación de una clase social a otra. En las palabras de Jorge Roig se encuentra la esencia de la burguesía, la arrogancia de pensarse superiores en la negación de que la clase obrera, ante errores del gobierno en su capacidad productiva, entonces la solución maniquea en blanco y negro es que los obreros reconozcan la superioridad de la burguesía de corregir los entuertos del gobierno heredero del legado de Chávez. Lo haremos juntos, pero nosotros los burgueses manejaremos las empresas. Un poco de ironía no está mal, Roig. Eso ahora se llama unión burgo-obrera, en una nueva tesis de cómo decir que te aporreo, pero con tu permiso y con dulzura. En lo personal no soy de los que asume a toda la burguesía como la clase social enemiga de los pobres, ni pretendo enfrascarme ortodoxamente en una discusión estéril sobre qué implica ser burgués, pero si algo tengo claro es que la burguesía venezolana, que tuvo las riendas del país durante 40 años en el marco del Pacto de Punto Fijo y que llevó a la ruina estructural y dependencia a nuestro país, sea quien pueda dar clases de ética económica o me pueda plantear un modelo económico alternativo. La burguesía venezolana es en su mayoría una lumpenburguesía, entre otras cosas porque no logró cumplir su rol histórico, no solo poseer los medios de producción, sino hacerlos producir. Con los dedos de una mano podríamos contar los que lo lograron, pero solo a costillas de la renta petrolera, de la cual aún hoy son dependientes para seguir manteniendo su ritmo de producción, sino de una generación de patrones de consumo que termina afectando negativamente a sus propios consumidores. El resto de la mal llamada burguesía venezolana sueña con su tajada de la renta petrolera y ve cómo se arrima al mingo del gobierno, o de la ahora también mal llamada boliburguesía, aún más lumpen, aún más parasitaria, especuladora, pero burguesía al final. Sin embargo, mi querido Jorge no satisface su ironía con lo ya afirmado y asume con contundencia que es al revés: si nos va bien, le va bien a la gente, sostuvo, y agregó que tal éxito del empresario privado favorece también al gobierno y en general al Estado, porque pagamos impuestos. Sin duda, Jorge, la mejor referencia de los pagadores de impuestos es la banca,
que con las ganancias más jugosas de cualquier sector no petrolero en el país, cuando se voltea al fisco solo paga 2,80% de su ganancia. Y remata Jorge, volviendo a la ética empresarial venezolana, aludiendo a la corrupción de la que se acusan mutuamente empresarios y autoridades gubernamentales, y remarcó que no hay posibilidad de corrupción sin que algún funcionario del gobierno esté involucrado. Entonces, para Roig, el problema no es el empresario que corrompe a los funcionarios para delinquir, sino son los funcionarios los que corrompen a los buenos empresarios venezolanos en contra de su voluntad. Si en Venezuela hubiese una verdadera burguesía que pusiese a valer las fuerzas y capacidades productivas del país, difícilmente Chávez hubiese llegado al poder. Jorge, nuestro pueblo no es pendejo, dejó de serlo hace mucho tiempo. Obviar el control obrero, subestimar el conocimiento de los trabajadores, negar la necesidad de un Estado que sea eficiente y asumir que todo lo hecho por la burguesía es eficiente y eficaz, es negar la realidad histórica de un país rico pero en ruinas por la ineptitud de burgueses y burócratas, sean del color que sean. La boliburguesía, porque se pinte de rojo, no deja de ser burguesía, y ustedes, los verdaderos burgueses, porque se pinten de pueblo, no dejarán de ser lumpenburguesía. Solo el pueblo salva al pueblo, Jorge, y aunque los de tu tipo son preferibles a los de la boliburguesía, te aseguro, Jorge, que nuestro país no necesita a ninguno de los dos tipos de burguesía para avanzar en la construcción de un camino distinto al actual. Fin del artículo de opinión de Nickmer Evans. Bueno, vamos al corte, queridas usuarias y usuarios, y a la vuelta retornamos con el análisis. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no puña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que
grosería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y que hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y que hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. De vuelta, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular por la mejor 101.1 FM, la comunitaria de Guatire, y transmitiéndose este programa también en diferido a través de www.aporrea.org en su sección Aporrea Radio. Bueno, queridas usuarias y usuarios, cerramos el segmento anterior leyendo el artículo de opinión que está en este momento colgado en Aporrea, allí en internet, de Nick Evans, dándole respuesta a las palabras y las opiniones emitidas por Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, en una entrevista que días atrás se le realizó y donde expresó esas opiniones, pues, de que los trabajadores prefieren al sector privado, al empresario privado, a la burguesía, que sea su patrono en lugar de que sea el Estado, y que bueno, que entonces eso implica que todas las empresas que fueron nacionalizadas pues vayan y vuelvan otra vez al sector privado. Ahora, en relación a esas opiniones, fíjense, ¿no? De sentirse superiores, de que solamente una persona con cualidades excepcionales puede llegar a ser un empresario, incluso de una empresa sencilla, elemental, como puede ser un comercio, una tienda comercial pequeña con menos de 50 trabajadores en nómina, que no requiere ningún tipo de complejidad de ninguna índole, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, si de capacidades humanas vamos a hablar, vamos a ver las capacidades humanas, pues empecemos, por ejemplo, por la inteligencia, el coeficiente intelectual, eso se mide, ¿no? En ciencias de la conducta, pues se mide la inteligencia a través de unos instrumentos que se llaman test de inteligencia y que se elaboran con mucha sofisticación, con mucha precisión, con mucho detenimiento. Y están los test de inteligencia. Yo creo que más de uno de los que me está escuchando alguna vez se habrá hecho, por ejemplo, la batería Stanford Binet de inteligencia o cualquier otro test de inteligencia, ustedes saben, ¿no? Donde les ponen esas cuestiones de razonamiento numérico, razonamiento verbal, razonamiento espacial, ¿no? Ejercicios de memoria, ejercicios, digamos, resolución de acertijos, ¿no? Resolución de problemas. Y de esa manera, mediante una serie de ítems y validándolo a través de su aplicación, lo que se llama la estandarización del cuestionario o del test, a través de su aplicación en miles y miles de personas, en muestras muy grandes, en diferentes nacionalidades, diferentes ámbitos geográficos, diferentes condiciones socioeconómicas, o sea, todo tipo de personas, diferentes sexos, diferentes edades. Y entonces eso se genera toda una estandarización donde se logra conocer cuáles son las respuestas típicas, lo que se llama la respuesta normal, dentro de lo que es la curva normal o la campana de Gauss, y allí se establecen las respuestas típicas de las personas a la batería de ítems y se mide la inteligencia. Entonces se sabe que, por ejemplo, para el grupo de personas de 15 a 20 años de edad, por ejemplo, se sabe que las respuestas típicas a las preguntas de ese cuestionario son estas y estas. Y se conoce cuáles son las respuestas excepcionales, tanto por arriba, o sea, por encima de la media, para su edad, por ejemplo, o para su sexo, o para su condición social, y por debajo de la media.
y en función de eso se generan unas tablas muy exhaustivas que permiten interpretar y puntuar, asignar una puntuación a las personas en esa capacidad específica que se está midiendo, en este caso, por ejemplo, la inteligencia. Y bueno, pudiésemos someter a pruebas de inteligencia, digamos, a empresarios, a montacarguistas, a obreros, a profesores universitarios, a científicos de laboratorio, a ingenieros, a taxistas, bueno, a comunicadores radiofónicos. Podemos someter a esas pruebas a todo tipo de personas. Y no vamos a conseguir, ningún estudio lo ha establecido así, jamás, ni lo hará tampoco, diferencias estadísticamente significativas entre, por ejemplo, en inteligencia, en puntuación de inteligencia, entre, por ejemplo, los empresarios y los trabajadores. Es decir, que no existen diferencias de inteligencia por el hecho de ser empresario o ser trabajador. Los empresarios no son más inteligentes que los trabajadores, ni los trabajadores son más inteligentes que los empresarios. No, en el grupo de los empresarios hay personas inteligentes y hay personas brutas. Y en el grupo de los trabajadores igual, hay personas inteligentes y hay personas brutas. Nuevamente medido científicamente a través, por ejemplo, de la batería Stanford Binet, que mide la inteligencia, por poner un ejemplo. Hay varios otros tipos de instrumentos que miden la inteligencia, no solamente el Stanford Binet. Pero esto demuestra que, por ejemplo, en cuanto a capacidades humanas, no existe esa diferenciación, ni tiene por qué haberla, ¿no? Vámonos, por ejemplo, entonces ahora a otro tipo de capacidad humana, como por ejemplo la capacidad de autodisciplina, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona que se autodisciplina, una persona que se traza una meta, tiene unos objetivos y entonces trabaja por esos objetivos, se esfuerza por esos objetivos con disciplina, lo cual implica, por ejemplo, pararse bien temprano todos los días. Porque incluso fíjense que esta persona, este empresario amigo que les decía que me habló del montacarguista, me dio el ejemplo del montacarguista, me dijo que llegó a expresar de que él toda la vida se ha parado a las 5 de la mañana, todos los días de su vida, y que ha trabajado desde las 5 de la mañana hasta que se oculta el sol, y que eso a lo mejor lo diferencia a él de ese montacarguista o de alguna otra persona que en lugar de pararse a las 5 de la mañana se para a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, ¿no? Y que por eso él tiene y se merece además ese éxito y esa acumulación de riqueza que tiene gracias a ser empresario. Y esta persona que se para a las 9, a las 10 de la mañana y que no se esforzó, pues no se lo merece. Claro, tampoco hay diferencias en los horarios en que las personas trabajan, porque a lo mejor una persona se para a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, pero a lo mejor es un escritor, ¿no? Y de repente se acuesta a las 3 de la mañana escribiendo, a lo mejor amanece un día escribiendo. Es decir, eso tampoco indica nada, pero lo que esta persona quiso decir, y tiene razón, que es que el que más se esfuerza, el que más se dedica, el que con más seriedad se pone en un empeño, pues tiene más probabilidades de lograr sus objetivos que aquel que no se esfuerza, que no se dedica y que no trabaja por eso. Pero eso no constituye una diferenciación esencial entre lo que es el éxito empresarial y lo que no es el éxito empresarial, porque yo me atrevería a apostar que a lo mejor ese montacarguista toda la vida se ha parado a las 4 de la mañana, no a las 5 sino a 4, porque entre otras razones, por ejemplo, si vive en una barriada, en un cerro, donde tiene que bajar una escalinata, donde a lo mejor no le llega el agua, entonces tiene que pararse bien temprano, agarrar 2 cubetas, bajar, tomar agua de un tanque, subir las escaleras nuevamente, llegar hasta la casa, utilizar el agua, a lo mejor tiene que cocinar, tiene varios muchachos, tiene que ocuparse de eso, ¿no? Luego tiene que pararse también bien temprano porque tiene que estar muy temprano para poder agarrar la buseta, para poder llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Y cumplir su horario, porque como quien dice que cada quien vive su propio calvario, ¿no? Y cada quien tiene sus características en la vida. A lo mejor esta persona se paró toda su vida a las 5 de la mañana y trabajó mucho para ser empresario, lo cual no quiere decir que un montacarguista no se pare, por ejemplo, a las 4 o a las 3:30 de la mañana, forzado quizás incluso también por las circunstancias, igual que el empresario, para ir a su trabajo y hacer de montacarguista. Entonces, tampoco pararse temprano es una condición que diferencie a los seres humanos. Las diferencias individuales no se producen
en cuanto a la hora en que usted se levanta por las mañanas y el hecho de ser o no un empresario de éxito, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Tampoco, yo lo he analizado varias veces acá en Trinchera del Poder Popular, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo. Porque no podemos decir, por ejemplo, que una persona que está todo el día haciendo llamadas telefónicas, a lo mejor sacando alguna que otra cuenta con una calculadora, a lo mejor utilizando más o menos ahí algunas capacidades mentales en una oficina todo el día y reuniéndose con personas para hacer negocios, se esfuerce más que, por ejemplo, un montacarguista en términos de trabajo humano, ¿no? Ni tampoco podemos ni siquiera decir que el trabajo, o sea, en términos de trabajo humano, por ejemplo, midamos el trabajo humano por cantidad de calorías consumidas por unidad de tiempo, ¿no? Calorías, ¿no? Que es la unidad energética del cuerpo humano. Se supone que el que más trabaja, pues más calorías consume, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, quién consume más calorías, si ese gerente de esa empresa o ese dueño de empresa o el montacarguista o el obrero de la construcción o el estibador portuario, ¿no? O el cargacaja, en fin. ¿Quién trabaja más? Entonces el trabajo, la intensidad del trabajo, medido objetivamente, tampoco determina el que usted sea un empresario de éxito o no. Y ni siquiera tampoco la cualidad del trabajo, es decir, el tipo de trabajo, ¿no? Que usted diga, bueno, lo que pasa es que yo hago un trabajo intelectual profundo, que me requirió muchos años de estudio, quemarme las pestañas, no sé qué, y entonces por eso soy un empresario de éxito. Mentira, porque yo creo que, por ejemplo, un médico se quema las pestañas muchísimo, mucho más de lo que se puede haber quemado un empresario, un comerciante, y sin embargo un médico no necesariamente es un empresario de éxito, ¿no? A pesar de tener un trabajo que cualitativamente es mucho más sofisticado desde el punto de vista de lo que es, digamos, un trabajo intelectual, ¿no? Un trabajo científico, un trabajo complejo. Entonces la cualidad del trabajo tampoco determina que usted sea o no un empresario de éxito. Vamos a darle cabida a esta llamada telefónica que tenemos en espera. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Hola, buenos días, señor Luis Enrique. Mire, nuevamente la señora María Elena. Hola, María Elena, bienvenida nuevamente, adelante. Disculpe que lo llame nuevamente, pero el comentario que está haciendo en este momento es bien interesante, ¿no? Sí. Porque generalmente ocurre así. O sea, me trae a la memoria un programa que vi en uno de estos canales privados donde estaban entrevistando a Coquito. No me acuerdo la entrevistadora, es una señora muy fascista, es racista. Entiendo. Y entonces, bueno, ahí le dijo de todo, le dijo que nosotros los venezolanos somos flojos por naturaleza. Y yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo puede ser un venezolano flojo por naturaleza y ver las calles de Caracas a las 3:30 de la mañana, a las 4, las autopistas llenas de carros subiéndolas? ¿Para dónde van esa gente? Así ¿Van es. a jugar? ¿Van a qué? ¿A jugar golf? ¿Van a qué? ¿A qué? O sea, esta señora debe estar un poco... desfasada, sí. Exacto. Entonces, por otro lado, también me trajo a la memoria en un seminario que yo estuve en una oportunidad y un señor, este seminario no lo dio un señor del INSE, un instructor del INSE, ¿no? Y este señor presentó un video bien interesante que fue creado por un mexicano, que en este momento me recuerdo es el nombre, porque hace varios años, apellido Cordero, algo así. Y él allí explicaba muy bien, lo que era, cómo es explotado el trabajador, vamos a llamarlo el obrero, como los llamaban, ¿no? Porque todos somos trabajadores, desde el gerente, el dueño de la empresa, hasta el más humilde trabajador es un trabajador. Correcto. Pero incurrieron en el error de discriminarnos, ¿no? Decirnos obreros a uno y trabajadores a otro, empleados a otro, como igual ocurre en este caso con los enfermos, ¿no? Le dicen paciente. ¿Cómo un enfermo puede tener paciencia si se siente mal? O sea, claro. Espérate ahí y ya viene el médico y dura 3, 4, 5 horas para llegar al médico y la persona tiene que estar paciente allí con un dolor, muriéndose, bueno, algo así. Entonces, en ese video presentaban lo que es la tecnología de lo obvio, ¿verdad? En este caso, este señor dice que se levanta más temprano, ok, está bien, como dice el dicho, el que se levanta más temprano agarra agua clara, sí es cierto. Pero en este caso,
pasó con una empresa de televisores que estaba en México. No voy a decir el nombre para no hacer la propaganda, ¿no? Sí. Pero esta empresa de televisores, muy famosa, estaba en México y entonces vinieron los señores estos japoneses y se llevaron pues el televisor, y obviamente ellos usaron la tecnología de lo obvio, o sea, no se esforzaron muchísimo, y agarraron y lo perfeccionaron, ¿verdad? Pues ya estaba creado, simplemente revisaron detalles, corrigieron cuestiones, le pusieron algo más avanzado, más práctico, más, no sé, y bueno, esa empresa tumbó a la otra. ¿Qué le parece? O sea, es simplemente usar la tecnología del hombre, porque todos los seres humanos somos inteligentes. Así es. Que hayamos personas que desarrollamos más nuestra inteligencia es otra cosa, ¿verdad? Pero todos tenemos las capacidades. Como cuando alguien está en un trabajo y le ponen una función. Señor, no da la talla allí, él ahí va a encontrar el sitio, dale la oportunidad y colócalo en un sitio que te gusta hacer, llévalo a una parte como es la parte de coordinación, en recursos humanos, entonces se le busca el sitio, porque en esa parte debemos ser analíticos. No, que mejor es el privado, que mejor es el público, no. Ahí todos por igual. Busquémosle a cada ser humano el sitio que le corresponde de acuerdo a su capacidad intelectual, por más que haya estudiado o por menos que haya estudiado. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Elena, nuevamente pues por tu opinión, pues afianzando y enriqueciendo, por supuesto, el análisis que venimos haciendo sobre este tema. Voy a leer un mensajito de texto que está entrando por acá. Dice: saludos, camarada, muy bueno el análisis. Los escucho en Caracas por 97.3 FM. Carlos Pereira. Coño, oye, bueno, qué bueno, Carlos Pereira, muchísimas gracias por estar en sintonía del programa y por esa buena noticia que nos da, que nos están sintonizando o nos están retransmitiendo a través de 97.3 FM en Caracas, que corresponde a la emisora hermana comunitaria en Caracas, Voces Libertarias 97.3 FM. Un saludo para los camaradas y todo el equipo de trabajo allí de la 97.3 FM de Caracas, Voces Libertarias, quien gentilmente nos está retransmitiendo o nos ha retransmitido en la mañana del día de hoy. Y gracias a ti, Carlos Pereira, por estar en sintonía. Bueno, y vamos a continuar con este análisis, ¿no? El análisis es el siguiente. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre el montacarguista, aquel, y el empresario, el dueño de la empresa? ¿Qué es lo que hace que el dueño de la empresa sea un empresario exitoso y el montacarguista sea un montacarguista y no sea un empresario exitoso, no sea el dueño de la empresa? Ya vimos, por ejemplo, que la inteligencia no es. La hora en que cada quien se levanta, tampoco. La cantidad de trabajo que cada quien ejerce en la vida, tampoco. La cualidad o tipo de trabajo requerido, tampoco, porque a lo mejor ese dueño de fábrica, ese empresario, es incapaz también de manejar un montacarga. Porque también manejar un montacarga tiene su guaguancó, como quien dice, ¿no? Tiene su complejidad, se necesita su habilidad. Entonces no tiene nada que ver, y tan importante es para el funcionamiento de esa empresa y la generación de la riqueza que se produce en esa empresa, tan importante es el trabajo del montacarguista como el del gerente, porque si el gerente no hace su trabajo, la empresa va a la quiebra. Y si la empresa no tiene manera de conseguir un montacarguista que haga el trabajo de montacarga, la empresa también va a la quiebra, porque esa empresa necesita fundamentalmente, para poder operar, un trabajo, una actividad de montacarga. Por lo tanto, si no se ejerce esa función, pues no puede funcionar la empresa y la empresa también va a la quiebra. Entonces, es como en el cuerpo humano, pues, ¿qué es más valioso, el cerebro o el hígado? Para la vida, ¿no? Para un cuerpo humano, ¿qué es más valioso? ¿Lo que hace el cerebro o lo que hace el hígado? ¿O lo que hace el corazón? No, cada quien tiene su función, ¿no? Es lo que hace el estómago. Entonces, en términos de cualidad del rol ejercido dentro de un sistema formado por subprocesos que lo integran, cada subproceso que lo integra es tan valioso como el otro, porque si usted elimina uno, pues ya el sistema en su totalidad es inviable. Pero bueno,
ya llegamos a la siguiente interrupción del programa. Vamos a identificar la emisora y a la vuelta vamos a tratar de poner en el análisis cuáles son las verdaderas razones por las cuales el empresario es empresario de éxito y el montacarguista no. Por favor, no se retiren, ya regresamos, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Ya de regreso, queridas amigas y amigos. Bueno, entonces, si este tema de quién es superior, de si para ser un empresario de éxito se necesita alguna especie de condición inherente, intrínseca, genética de la persona que logra ser empresario de éxito y que lo diferencia de los demás mortales, de las demás personas que no son empresarios de éxito. Y bueno, realmente esa explicación de las diferencias individuales, de que hay algo especial, bien sea en Mendoza, bien sea en el gerente de una empresa que lo diferencia del montacarguista, o bien sea en el empresario privado, como dice Jorge Roy, que lo diferencia del Estado y que lo hace especial para sus trabajadores, ¿no? Que les agrada, les encanta ser trabajadores de un empresario privado en lugar en lugar de que el patrono sea el Estado. ¿Qué es lo que le hace especial? Bueno, yo les voy a decir algo, por lo menos en el caso de acá de Venezuela. Si nos vamos, por ejemplo, ya vamos con el caso de Venezuela, pero si nos vamos, por ejemplo, a la historia, porque la historia de la empresa, tanto pública como privada, es fascinante, ¿no? Verdaderamente vale la pena ver esa historia, cómo evolucionó a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, cómo los Estados Unidos de Norteamérica se industrializó. Nosotros lo que vamos a observar allí es, bueno, prácticamente un conjunto de grupos mafiosos, delincuenciales, que sobre la base incluso de asesinar personas, ¿no? Industrializaron ese país. Es decir, la industrialización norteamericana se ejerció sobre una montaña de cadáveres. Se llevó a cabo dejando como estela una montaña de cadáveres, ¿no? La industrialización como tal, a nivel mundial, digamos lo que se conoció como la revolución industrial, ¿no? que comenzó en Inglaterra hacia 1750, ¿no? Siglo XVIII. Se hizo sobre la base de una montaña de cadáveres, porque esos empresarios de éxito que llevaron adelante la revolución industrial lo hicieron, por ejemplo, asesinando miles de niños incluso de 8 y 7 años de edad, que por ejemplo trabajaban en las minas de carbón hasta la extenuación para poder alimentar de energía el proceso de industrialización de la revolución industrial. Y trabajaban 18 y 20 horas diarias hasta la extenuación. Niños, estamos hablando de niños. No fueron sino las luchas de los trabajadores reivindicativas, laborales, que fueron disminuyendo la jornada de trabajo, aumentando la edad mínima para comenzar a trabajar, para poder más o menos respetar lo que era por lo menos la infancia del ser humano. Entonces podemos decir que un empresario de éxito, digamos, y esto desde el punto de vista más tangible, más concreto, ¿no? Pero sí, eso tiene toda una teoría, una formulación teórica, que es la teoría marxista, que habla de la plusvalía, donde el empresario se hace rico o el empresario tiene éxito gracias a que extrae de sus trabajadores una plusvalía, ¿no? Un plusvalor, y que es decir, que explota a sus trabajadores. Y en función de esa explotación del hombre por el hombre es que el empresario tiene éxito. Claro, a ningún empresario le gusta escuchar esta teoría, porque lo deja desde el punto de vista ético como que mal parado, ¿no? Como diciendo, oye, pero
¿Cómo es que yo, si yo me he esforzado tanto en la vida, me he parado siempre a las 5 de la mañana, soy una persona honrada, he jugado de acuerdo a las leyes, estoy de acuerdo y tal, entonces ¿por qué me van a decir que soy un explotador? ¿Por qué me van a decir que quedo así como siempre como un mal chico? No, lo que pasa es que yo tuve éxito como empresario porque las capacidades que yo tengo personales, son superiores a las que tiene el montacarguista. O sea, a cualquier ser humano le gustaría pensar eso, en lugar de que le digan, no, lo que pasa es que tú tienes lo que tienes porque eres un explotador. Claro, lo que pasa es que en la teoría marxista, la teoría de la explotación del hombre por el hombre, la teoría del valor trabajo, la teoría del plusvalor, de la acumulación en función de extraer, de chuparle la sangre a los trabajadores, es una teoría que tiene una connotación ideológica muy importante y genera y desata pasiones. Pero vista en frío, no es nada personal contra el empresario, es una teoría científica. Es una teoría científica. Puede tener mayor o menor aval desde el punto de vista de los hechos objetivos, mayor o menor sustentación en la evidencia objetiva, ¿no? Pero es una teoría al fin, es simplemente una explicación para tratar de entender por qué, si no hay diferencias en inteligencia, no hay diferencias en ética, no hay diferencias en la hora en que cada quien se levanta por la mañana, no hay diferencia en la intensidad del trabajo, no hay diferencia en la cualidad del trabajo, etcétera. Entonces, ¿por qué el empresario es empresario y el trabajador es trabajador? ¿Por qué? Y bueno, Marx le da esa explicación. Y además Marx dice que evidentemente el Estado burgués está hecho, y sus instituciones y las leyes y todo, a la medida de mantener al empresario como empresario y al trabajador como trabajador, cada quien en su sitio. Y para eso incluso utiliza el aparato represivo del Estado, es decir, los organismos represores del Estado, la fuerza pública, para mantener a los trabajadores a raya en su sitio de trabajadores, en su rol de trabajadores, y a los empresarios en su privilegiada posición de burgueses, de empresarios, de capitalistas, de personas que tienen ese éxito en la vida que ellas les gusta pensar, para no sentirse su autoestima disminuida, que se debe a algo especial que ellas tienen, esas personas, pero que no es así. No es así. Pero saliéndonos de Marx, que es un poco peliagudo por ese problema de que desata pasiones y desata rechazo automático, etcétera, el solo hecho marxista, no, por favor, comunismo, horror. No, simplemente la lógica, el sentido común nos indica que efectivamente el empresario logra ser empresario de éxito no tanto por cualidades o condiciones personales que tenga, sino porque hay una serie de circunstancias que lo favorecen y favorecen que él logre ese éxito, independientemente de si es una persona inteligente o bruta. Pues yo he conocido empresarios bastante brutos y sin embargo son personas que tienen mucho éxito empresarial. Y viceversa, he conocido trabajadores brillantes, inteligentísimos, que rayan casi en la genialidad. No me cabe la menor duda que se le aplica un Stanford Binet y obtienen un coeficiente intelectual superior. Y son, sin embargo, trabajadores rasos que viven de un sueldo mínimo. Entonces, estas personas tienen una serie de oportunidades privilegiadas que les permiten ser empresarios y que además les permiten mantenerse como empresarios. Yo no estoy diciendo con esto que un empresario no se esfuerce en la vida, claro que sí. Todo ser humano se esfuerza y trabaja por lo que tiene. Pero no hay nada especial en el empresario que le genere el éxito empresarial. Por ejemplo, acá en el caso de Venezuela, bueno, para no salirnos, ustedes dirán, bueno, pero Gabazú no quiere llegar a Venezuela, no. Sino que semanas atrás pasaron una serie bien interesante por History Channel, que se llamó los Robber Barons, ¿no? Así los conocen en Estados Unidos, los Robber Barons, que fueron los grandes varones de la industria, de la industrialización norteamericana, como por ejemplo Rockefeller, Carnegie, Morgan, bueno, una serie de grandes magnates de la industrialización norteamericana. Y allí se demuestra cómo ellos llegaron a hacer eso. Fue sobre la base de una montaña de cadáveres.
explotando a los trabajadores de una manera salvaje, cayéndoles a tiros incluso cada vez que había la más mínima intención de huelga, matándolos. Y todo con la anuencia del establishment, de las leyes, del Estado, de la policía. Y también robándose unos a otros, ¿no? Robándose las ideas, robándose los inventos, robándose las patentes unos a otros, ¿no? Espionaje industrial. Y también destruyendo al contrario, de una manera férrea, feroz, inhumana, cruel incluso, tirándole la zancadilla al competidor, pero de una manera salvaje, verdaderamente salvaje. Se les conoce como los robber barons, ¿no? Allá en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor tiene que ver con el éxito empresarial ser delincuente. O sea, una condición hasta cierto punto delincuencial. Por lo menos en el surgimiento de los grandes empresarios industriales norteamericanos fue así, y está reconocido por History Channel, por ejemplo, que ya lo pasa como que si fuera... Porque eso es innegable, ¿no? Y, por ejemplo, un empresario de éxito hoy día en todo lo que es ese mundo financiero, de la banca, ¿no? Banquero, exitoso, tiene mucho de delincuencia, de estafa. Para muestra un botón, la crisis que ocurrió en 2008 en Estados Unidos dejó al desnudo la paca de mafiosos criminales delincuentes que se disfrazaban de grandes señores, que supuestamente eran banqueros honrados, honestos, casas de bolsa honradas, honestas, inmobiliarias honradas, honestas, aseguradoras, compañías de seguros honradas, honestos, fondos de pensiones honrados, honestos. Y resulta que eso era todo un saco de delincuentes, de corruptos, de mafiosos, pero impresionante. Y quedó al descubierto, desnudo, se le rompieron todas las costuras a todo aquello, se les cayó la máscara, pero completica, a Wall Street. Entonces, a lo mejor, el éxito empresarial tiene que ver con cierta condición antiética, con cierta condición, con cierta tripa de cierta madera delincuencial. Por lo menos en esos casos que estoy citando, los grandes, enormes empresarios, ¿no? Tanto en el sector industrial norteamericano como en el sector financiero norteamericano, por poner el ejemplo de Norteamérica. Claro, yo no estoy hablando aquí, no, ese no es el ejemplo de, por ejemplo, el que monta una cafetería y vive de su cafetería, o el empresario que monta una pequeña fábrica de zapatos, qué sé yo, y vive de eso, de vender sus zapatos. No se está hablando aquí de la pequeña y mediana industria, pues es que resulta que ese pequeño empresario que me dijo eso no tiene idea de cuán parecido es él al montacarguista. Porque tanto ese empresario como su montacarguista viven de su trabajo. Y el que tiene que trabajar para vivir es un explotado igual. ¿Explotado por quién? Por el gran capital. El gran capital. El verdaderamente grande capital. Y no se dan cuenta. Entonces el pequeño y mediano capitalista cree que él no vive de su trabajo, que él no es trabajador, que él es empresario, que él es capitalista. Y no se da cuenta que el pequeño y mediano empresario es tan trabajador como el montacarguista, como el obrero. Y todos entran en un saco de explotados por el gran capital. Por el gran capital. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cómo los empresarios del gran capital, y también algunos pequeños y medianos, han logrado ser empresarios de éxito acá en Venezuela? No todos, ¿no? No todos. Pero sí, digamos, por regla general, sobre todo en el caso del gran capital. Bueno, a través de toda una estructura de prebendas, lobbies, subsidios. ¿Cómo se hicieron empresarios muchos acá en la Cuarta República? Bueno, no, su cualidad excepcional no era una especie de genialidad o algo para ser empresario, ¿no? Era simplemente la capacidad elemental de tener unos contactos, ser una persona con el tino de saber
arrimarse y hacer amistad o tener relación con determinadas personas, contactos dentro del Estado, del estamento del Estado, acá en Venezuela, en la Cuarta República, a través de los cuales tú, por ejemplo, podías conseguir un contrato con el gobierno. Tú como empresario, por ejemplo, tú tenías una empresa constructora, entonces tú conseguías un contrato con el gobierno. Y para eso te buscabas un amigo, una palanca, una segunda, ¿no? Un contacto que a través de la praxis delincuencial del tráfico de influencia, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, bueno, te permitía obtener una ventaja, un privilegio en comparación con aquel constructor que no era buen relacionista público, que pensaba, creía ilusoriamente que en la vida él podía tener éxito nada más que construyendo, sin necesidad de hacerle lobby a una serie de funcionarios en el Estado, y entonces resultó que aquel constructor se quedó sin contrato y este otro constructor sí tuvo todos los contratos. Y entonces fue un empresario de éxito. Y yo creo que no hay constructor en Venezuela, ni ingeniero civil en Venezuela, que no le diga a usted que si no paga la comisión no obtiene el contrato. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, eso no es delito. Eso no es falta de ética. Pero entonces el constructor le dice, pero es que si yo no lo hago, no consigo el contrato, yo no me voy a morir de hambre. Y así es como se corrompe y se va generando toda una sociedad de cómplices, ¿no? Pero entonces usted ve estos constructores, muchos constructores de gran éxito acá en el país, que se creen grandes señores. Y creen a fe ciega, que ellos son empresarios de éxito y grandes constructores porque ellos construyen cosas. Y no se dan cuenta que lo son porque ellos sobornan a un funcionario público. Porque a lo mejor si no lo sobornaran, no tendrían la posibilidad de construir nada. Entonces, ¿se es constructor de éxito porque se es muy buen constructor o porque se es muy buen sobornador de funcionarios públicos o incluso privados para que te den los contratos? Pues tú puedes tener un contacto dentro de una corporación privada que necesita hacer unas obras dentro de algunos de sus edificios, pero tú conoces al gerente encargado de dar esos contratos y entonces tú llegas y le dices a ese gerente, si tú me lo das a mí, yo te doy el 10, el 15, el 20, el 30%, por debajo de cuerda. ¿Qué constructor de éxito no ha sobornado al menos una vez en su vida a alguien, sea del Estado o del sector privado? Entonces tiene que ver con el hecho de que se para a las 5 de la mañana, o con el hecho de que tiene alguna especie de genética especial para ser empresario que no tiene el montacarguista. Y luego nosotros tenemos acá, fíjense por ejemplo, ¿no?, los subsidios. Porque nosotros vemos por ejemplo que Jorge Roy y todos los neoliberales en general critican mucho que el Estado le dé subsidios al pueblo, que el Estado le esté regalando cosas al pueblo. No puede. Eso de lo regalado, no se le puede regalar cosas al pueblo, subsidio para el pueblo. ¿Pero por qué? ¡Qué horror! Eso es un gasto público excesivo, eso no puede ser. Pero cuando el subsidio es para los empresarios, ahí sí. Porque ¿cómo lloran porque les den un subsidio? Un subsidio para exportar, un subsidio para importar, un subsidio, cualquier tipo de subsidio. Un subsidio para sembrar, un subsidio para producir. Si no me da subsidio, no produzco. Si no me da subsidio, no siembro. Si no me da subsidio, no fabrico. Si no me da subsidio, no exporto. Entonces, ¿y qué matraca de estructura de subsidios se montó aquí en este país a lo largo de la Cuarta República para los empresarios? Pero una matraca de estructura de subsidios. Una cosa que para los pelos de punta. Que para los pelos de punta. Sí. Pero entonces al pueblo no se le puede colocar un mercal, no se le puede colocar un pedeval, no se le puede colocar un barrio adentro, porque eso es un subsidio a la población y eso es sinvergüenciar al pueblo. Fíjate, cuando al trabajador se le subsidia, entonces se le está sinvergüenciando.
Pero cuando al empresario se le subsidia, no, se está incentivando la producción. ¿Mm? Sí. Y luego, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que un empresario, porque ¿qué es lo que está en la, aparte de esos contactos personales, ¿no? De esas relaciones, de esos lobbies que se hacen tanto con los funcionarios públicos como con los funcionarios, las burocracias dentro de las corporaciones privadas? Está también todo el fenómeno de la información privilegiada. ¿Ve? Información privilegiada. Vamos a analizar el punto de la información privilegiada a la vuelta de este siguiente corte del programa, porque también al regreso quiero leer un artículo que escribió Zulika King, que está muy interesante y está publicado allí en Aporrea, y también, si nos da chance, leer alguna notiplaza, pero digamos ir rematando, redondeando el tema del día de hoy con este asunto de la información privilegiada, que ya les voy a explicar en qué consiste. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Ya de regreso, queridas usuarias y usuarias, acá en su programa Trinchera del Poder Popular por la mejor 101.1 FM, la comunitaria de Guatire, y transmitiéndose en diferido por Aporrea Radio en www.aporrea.org. Antes de continuar y redondear el programa, me gustaría aclarar, para que quede suficientemente claro, ¿no?, que al hacer estos análisis que hemos venido haciendo, no estamos generalizando. Hay siempre sus honrosas excepciones. Hay empresarios, incluso de gran capital, que son muy honrados, muy honestos, que seguramente los hay, y no deben por qué ser incluidos en el mismo lote o en el mismo saco. Ni tampoco cuando yo he dicho que el carácter delincuencial digamos, de la empresa privada no es algo inherente al empresario, es algo inherente al sistema, como está hecho. El sistema está hecho a la medida de eso, ¿no? Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Aló, sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique, caramba, un saludo aquí fraternal de la ciudad Luz de París, Francia. ¿Cómo estás tú? Caramba, ¿quién habla por allí? Rogelio Mijares. Rogelio, un gran abrazo, Rogelio, qué gusto escucharte. Bueno, Rogelio, estás bien, muy bien. Ella no se encuentra en este momento en cabina, pero de igual manera nos está escuchando. Yo quería saludarte a ti, a Zulika, a toda la gente que te escucha por el excelente trabajo que ustedes hacen allí de pedagogía, de educación política, sobre todo en las circunstancias difíciles que estamos viviendo en el país. Y bueno, que sepan que a pesar de la distancia, yo tengo el privilegio de escucharlos a ustedes en diferido las noches, cuando llego a mi trabajo, entonces me da una gran alegría porque me informan de muchas cosas. Y la verdad que quiero apoyarlo firmemente en esa resistencia que tenemos allí en el país, a pesar de todos estos problemas que hay ahí a nivel nacional. Y bueno, mira, darte un abrazo realmente fraternal, porque la verdad que la situación es difícil en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, en todo el mundo hay una situación de recomposición política y tenemos que buscar resistencia de todo lo que ha pasado en el pasado y que ustedes hacen un trabajo ahí de mucha envergadura, porque aparte que es pedagógica, tú tienes una dicción que me fascina porque eres muy preciso, haces la parte histórica. Y eso hay que hacer para educar a la gente, que se entienda de que no es un interés solamente individual. Pues y ahí en Guarena, en Guatira, tengo grandes amigos, en La Rosa, en Guarena, pero en fin, no voy a dar nombre, pero no vaya a ser que lo vayan a atacar. Claro. ¿No? Oye, gracias Rogelio, de verdad, por esas opiniones. Como te digo, en las noches lo doy con mi casa diferido. Date un tubazo, porque aquí en Francia el gobierno acaba de renunciar y el primer ministro está nombrando nuevo gobierno. Como hay un cambio de hora, aquí son las 4 de la tarde, me imagino que ya son como las 9:30, algo así, ¿no? Eso es correcto, 9:30 de la mañana. Bueno, este gobierno aquí, que supuestamente estaba gobernado por un partido socialista que no es tal, un partido socialdemócrata, el ministro de Economía empezó a criticar al propio gobierno,
Y en la mañana, mira, hubo un cambio de gobierno y están ahora cambiando todo el gabinete. Allá en Francia. Allá en Francia, de tal manera que lo va a ver pronto en las noticias, porque bueno, aquí es un poco inédito, no sé si hasta así tan de repente. Entonces las facciones de la oposición están buscando la disolución de la Asamblea, porque aquí no es un gobierno, o sea, no es un régimen presidencial, hay una constitución con un primer ministro que es el que organiza el gobierno y el presidente, pues. Y bueno, la situación es crítica, porque aquí también hay un gran desempleo, ¿no? Y el crecimiento no viene, la crisis económica es fuerte. Y bueno, estos dos individuos, el ministro de Educación y el ministro de Economía, que es a la izquierda del Partido Socialista que está gobernando, empezaron a criticar la política de François Hollande, que está muy unida a la de Merkel, Alemania. Correcto. Y bueno, mira, acaban de destituir todo el gobierno y están nombrando un nuevo gabinete, pues. ¿Y cómo ves tú la situación social allá en Francia en este momento? ¿La situación? Social. Mira, aquí realmente hay problemas, no creas. La gente piensa que solamente en los países de América del Sur, pero aquí ha aumentado mucho la pobreza, no creas. Pero claro, no a los extremos que nosotros conocemos en América Latina, pero se han recortado muchos presupuestos sociales. Entonces se le ha dado mucha ayuda a las empresas privadas. Precisamente una de las críticas del ministro de Economía era que había que ayudar más a las familias, pues a las personas más necesitadas. Y hay un recorte del presupuesto fiscal de 50 millardos de euros. ¿Te imaginas? Ahora, fíjate una cosa, Rogelio, y por ejemplo, esas ayudas masivas que se le han hecho a los banqueros, a las casas de bolsa, a todo lo que es el sistema financiero, para tratar de paliar la crisis, y a la final eso ha sido dinero echado en saco roto. No sé qué me dices al respecto. Sí, exactamente es eso. Las ayudas han sido, como tú lo acabas de explicar, básicamente porque ellos argumentan de que hay que hacer un pacto de estabilidad para que sea el país más competitivo. Y para ser más competitivo tienen que disminuir las ayudas fiscales, las ayudas sociales, a todo lo que es, digamos, bueno, aquí no existen las misiones, por supuesto, porque hay una estructura muy antigua, pues, y hay un estado de bienestar que es muy amplio. Pero se han recortado muchas ayudas a muchas asociaciones, al mismo Ministerio de Educación. La gente que toma las pensiones, las jubilaciones no son, ¿cómo te digo? La gente o sea, no hay nuevos empleos nuevos. Claro, y no les alcanza. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Hay como te digo, esa sociedad rentista como la nuestra, correcto, hay que producirlo, pero no es como nosotros que, bueno, todo viene del petróleo. Correcto. Y fíjate una cosa también que yo noto, Rogelio, esas ayudas, digamos, esa crisis o esas dificultades económicas por las que atraviesa el sistema allá en Francia, a la final la tiene que pagar la población de menores recursos y los trabajadores, ¿no? Y los empresarios salen muchas veces hasta favorecidos y hasta más enriquecidos, igual que está ocurriendo acá en Venezuela con estas medidas que se vienen adoptando de un tiempo para acá, lamentablemente, que han estado favoreciendo al empresariado en detrimento de los trabajadores. Lo que pasa es que aquí en Francia, Luis Enrique, existe una gran fuerza sindical obrera, histórica. Ajá. Entonces no se trata solamente de hacer manifestaciones sociales, sino que la gente se emplea porque hay una militancia propiamente dicha, pues, que no es lo que existe en Venezuela, que lamentablemente lo que está pasando en el Partido Socialista Unido de Venezuela lo que da es lástima, pues, porque sigue haciendo esa cooptación, sigue haciendo esos cogollos. Entonces eso me recuerda la época de los adictos y los copellanos, aunque le duelan ahí a mucha gente, porque yo lamentablemente, bueno, yo ocupé cargo de responsabilidad importante en el país, pero yo sigo estando del lado de lo que es el pueblo, pues, lo que es delegado de Chávez, pero ahora se han quitado la máscara y están yendo hacia el centro derecha, como está haciendo el partido ahorita aquí en Francia, pues ayudando a las empresas, haciendo pactos con las empresas, y lamentablemente creo que eso no va a ayudar mucho porque la derecha nuestra es recalcitrante, lo que está esperando cualquier rebalón del país, del gobierno, para atacarnos, porque vienen las elecciones parlamentarias ahora en el 2015, y aquí en Europa se está viendo cómo la recomposición política también está haciéndose a la derecha, pues más extrema a la derecha no hay que esa, pues, porque en Europa la que está gobernando es Merkel, de Alemania, la Unión Europea, pues, que exactamente, está apoyando todo eso que tuviste en Irak, en Siria, en Yemen. Eso es parte de todo eso, pues, la desestabilización de Rusia, hermano, porque si llegan a desestabilizar a ese gigante, creo que la situación va a ser mucho más complicada. Pero claro, eso no es que esté desligado de lo que estamos hablando, porque la gente no se da cuenta de que eso es parte de
lo que está pasando también en Venezuela, esa desestabilización del gobierno de Maduro, a pesar de los errores que puede estar cometiendo, seguimos apoyándolo porque sabemos que es la vía es por allí, pues. Por supuesto. Entonces me parece importante que nosotros nos demos cuenta de que lo que está pasando a nivel internacional también nos está pasando a nosotros. Esa desestabilización no es gratuita. Es un fenómeno mundial. Mundial, solo que nosotros no tenemos quizás las herramientas que tiene Putin, porque Rusia es un país industrializado, tiene problemas en la parte, digamos, de agricultura, pero ellos están ahora haciendo un trabajo muy, digamos, profundo para poder resistir a esas sanciones que hicieron la Unión Europea. Eso es correcto, incluso se está apoyando en América Latina para sustituir a esos proveedores europeos. Y nosotros tenemos que apoyar a Rusia también porque ese es el hermano que tenemos que ahorita defender, a pesar de que no tengamos alguna diferencia ideológica, porque el problema no es ideológico, hermano, eso que tú acabas de ver ahora, ese nacimiento del Estado Islámico. El famoso ese califa nuevo que acaba de nacer ahora. ¿Quién lo inventó de la noche a la mañana? Correcto. Eso hay que meterle la lupa allá de quién los inventó. Claro. Y ahora entonces quieren hacer creer que es un problema confesional religioso de los cristianos que están perseguidos. No, por favor. ¿Hasta cuándo con ese cuento? Y están masacrando al pueblo palestino sin que nadie diga nada. El único gobierno que eso hay que decirlo, porque nadie, como me parece que lo dice, que tuvo por lo menos la voluntad de enviar un avión con ayuda humanitaria ha sido Venezuela. Así es. Oye, Rogelio, para que nuestra audiencia lo sepa, háblanos un poco de tu persona, los cargos que has ocupado en el gobierno, para que sepan la persona que nos está hablando. Mira, yo fui encargado de negocios, jefe de misión en la República de Angola por parte de nuestro gobierno durante casi un año y medio, de Angola, República Democrática del Congo, República del Congo, Santo Tomé y Príncipe, y la verdad que fue un trabajo interesante. Yo me considero, ¿cómo decirte?, afrodescendiente, no solamente por los rasgos fenotípicos, sino por la historia cultural que tenemos en el país. Correcto. Y bueno, mira, hicimos un trabajo político muy interesante y lamentablemente, bueno, pasó lo mismo que le pasó a Eduardo Samán y a otro camarada, que bueno, fuimos descartados por razones X que no vale la pena entrar en detalle. Te entiendo. Pero seguimos en la trinchera, como tú dices, en la trinchera del poder, en la que ustedes tienen ahí en el pueblo, y seguir trabajando porque las cosas cambien y tratando más bien de que la gente se dé cuenta que no somos una vanguardia, porque no somos el fin, pues. Correcto. No somos el fin de las cosas, sino que hay que seguir luchando para que la gente se dé cuenta de que tenemos que seguir trabajando en la parte colectiva y que la lucha es dura, pero que no podemos aguantar una cantidad de barbaridades que están pasando no solamente en Venezuela, pero a nivel internacional, de esa hegemonía única neoliberal de Estados Unidos y sus aliados, pero que nosotros en Venezuela tenemos mucha capacidad porque hay mucha gente que está preparada, que tiene información política, ideológica, pero que están descartados de los puertos de envergadura porque no les interesa, pues. Genial. Oye, Rogelio, claro. Y cuéntame algo, disculpa que te interrumpa. No, fíjate una cosa, y por ejemplo allá los círculos bolivarianos, las estructuras de apoyo al chavismo, el chavismo como doctrina, el legado del comandante Chávez, ¿cómo se está fortaleciendo allá en Francia? ¿Has tenido contactos con algunas otras personas que simpatizan con el legado del comandante para hacer algún grupo allá de apoyo internacional al proceso? Mira, lamentablemente el círculo bolivariano está muy apagado porque no quisiera entrar en detalles, pero las personas que fueron nombradas aquí en la embajada no les pareció conveniente seguir trabajando con esos grupos porque ellos decían que ya no hacía falta y esa gente se fue disipando, muchos de ellos regresaron a Venezuela. Yo participé particularmente en ese grupo en el año casi 2002, imagínate. En la misma época pues que estaba el camarada Temí Porras, el camarada Maximiliano Arbeláez, que ahora es embajador encargado de negocios en Estados Unidos. Correcto. Pero lamentablemente todo ese grupo se disipó y poco a poco fueron regresando a sus respectivos. O sea que no existe una política de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores definida para fomentar a través de la embajada allá en Francia, fomentar ese tipo de organización de base, de lucha de base. Mira, oficialmente no te lo puedo decir, pero sí sé que el nuevo embajador, que es un camarada restringido, un camarada, verdad que está claro con el proceso, que es Michel Mujica, hijo del antiguo jefe sindicalista, candidato a la presidencia en Venezuela en el 78 del Partido Comunista. Héctor Mujica es un camarada que yo lo conozco personalmente hace mucho tiempo, ha hecho un trabajo de aquí, apenas tiene 8 meses y lo ha hecho sino puras conferencias en todas partes. Te entiendo. Y estamos aquí contentos porque está en todas partes, pues no está aplicando ese sectarismo que hubo anteriormente y está afectando a todo el mundo de
trabajando duro, porque aquí hay una campaña mediática muy fuerte contra Venezuela, donde no se habla muy mal de nosotros y no hay nadie que haga el contrapeso. Claro, te comprendo. Nosotros a través de yo personalmente trabajo, yo soy ingeniero químico, que es mi profesión original, yo no soy diplomático de carrera. Organizamos algunos foros cuando podemos y estamos tratando con una televisión libre, comunitaria, hacer unos programas en francés y explicar lo que pasa en Venezuela, pero eso está teniendo mucho apoyo porque el embajador me prometió ayudarnos en ese sentido, pero sí hay un gran interés en lo que pasa en Venezuela, no creas, y en todo lo que es el ALBA, pues. Correcto. Y están los colombianos, los bolivianos, los argentinos, trabajando justamente, pero somos pocos, pero recuérdate que aquí de cada 10 venezolanos, 9 son de la oposición. Exactamente. Bueno, Rogelio, rodilla en tierra entonces, hermano, ya se nos agota el tiempo. Sí, hermano, sigan trabajando duro, yo quizás pueda llamarte de vez en cuando para darte información de lo que pasa aquí en Europa. Por favor, te agradezco muchísimo. Una apreciación personal de la parte internacional, que es la que me manejo yo, y que ustedes ahí en la parte interior, yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Te felicito por el programa que hiciste del Desfalco de la Nación, lo leí de cabo a rabo. Caramba, gracias. Gracias. Te sugiero que sigas ahondando porque estás dando en el clavo por allí, por ahí van los tiros. Así es, hermano. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues. Saludos. Igual, saludos por allá también. Bueno, Chao, un abrazo. Chao, gracias, un abrazo para ti. Bueno, se comunicó con nosotros, pues, el camarada Rogelio desde la Ciudad Luz, desde París, Francia, en vivo y directo, transmitiendo, pues, su experiencia de lo que está ocurriendo allá, de cómo se está fomentando la revolución por allá, y bueno, y felicitando pues estos esfuerzos que hacemos en la comunicación alternativa y comunitaria desde acá, desde Venezuela, modestamente en su trinchera del poder popular. Tenemos otra llamada, vamos a darle cabida. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Aló, buenos días. Buenos días. La señora Ligia Quebraseca, te felicito por tu programa, yo sé que la amiga no está, lo queremos mucho, que Dios me los bendiga. Lo estoy llamando para felicitarlo, realmente, ¿verdad? De personas así como ustedes que necesitamos en nuestras comunidades, porque realmente, verdad, yo le deseo lo mejor de la vida y que Dios me lo bendiga. Oye, muchas gracias, Ligia, caramba, igual para ti, para toda tu comunidad. Gracias por esas palabras. Buenos días, mi amor, y yo sé que ella no está en la cabina, pero realmente, verdad, la queremos mucho, como realmente usted, y felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes por allá. Las cosas van a ir mejorando, rodilla en tierra. Nada se construye de la noche a la mañana, y menos con tanto enemigo y con tanto tiburón acechando y siempre tirando la zancadilla para que el pueblo no pueda surgir. Pero surgiremos. El pueblo venezolano es demasiado grande, la historia lo ha demostrado no una sino varias veces y lo seguirá demostrando. Seguiremos siendo ejemplo para el mundo. Tenemos otra llamada, vamos a ver si va a salir al aire la persona. Bueno, mientras tanto entonces vamos a leer una notiplaza rapidito que nos hace llegar la licenciada Yusmeli Díaz, gentilmente la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza. Dice, Plaza se tituló campeón en minibaloncesto femenino por cuarta vez consecutiva. Plaza se tituló campeón. Esta cuarta victoria nos compromete a profundizar la práctica de esa disciplina en todos nuestros sectores populares, destacó el director técnico. El equipo de minibaloncesto femenino que representa la Liga Guarenera se coronó campeón en el torneo estatal de baloncesto mirandino que se realizó en la ciudad de Los Teques, en el que participaron las ligas menores de la región. Bajo la dirección técnica del profesor Marshall Ollarvides, las féminas derrotaron en la final a su par del municipio Simón Bolívar 44 por 17 puntos, fijándose con ese marcador como el equipo tetracampeón. Es muestra de un enorme trabajo que estamos realizando con nuestros atletas de alto rendimiento en el municipio. Esta cuarta victoria nos compromete a profundizar la práctica de esa disciplina en todos nuestros sectores. Estamos conscientes del potencial deportivo que tenemos y debemos aprovecharlo al máximo, indicó el profesor Ollarvides. A propósito del apoyo que recibió la selección de baloncesto, Ollarvides destacó la colaboración del gobierno municipal, quienes a través del Instituto Autónomo Municipal de Deporte y Recreación cubrieron los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y acompañamiento técnico a los 12 atletas y demás miembros del cuerpo seleccionador. Sin el apoyo que nos brindó la alcaldía de Plaza y la empresa marmolera Tecvemar, no hubiese sido posible alcanzar este título. Sabemos que la gestión del alcalde Sanz apuesta al crecimiento del deporte en el marco de la sana convivencia, declaró.
A propósito de reconocer el espíritu deportivo de los mirandinos, la Asociación de Baloncesto dedicó el torneo como un homenaje en vida al atleta Luis Hueso Navarro, quien en el año 1957 convirtió 107 en un partido de la selección mirandina frente al combinado caraqueño. Fin de la nota que gentilmente nos hicieron llegar de la Dirección de Prensa y Comunicación del municipio Ambrosio Plaza. Bueno, queridas usuarias y usuarios, ya para redondear el programa, les hablaba de la información privilegiada como otro de los factores que explican ese éxito empresarial, ¿no? Y realmente los empresarios muchas veces tienen acceso a información privilegiada. Y es lo único que lo diferencia entre ser un empresario exitoso y no. Saber, por ejemplo, cuáles son los proveedores a quién hay que comprarle. Porque de repente tienes un familiar que está ubicado en China y sabe cómo es el contacto, cómo es la forma de hacerlo. Y entonces lo haces porque los otros competidores no saben cómo hacerlo, no tienen esos contactos allá. Y entonces no saben a quién comprarle. Entonces, simplemente un conocimiento de saber a quién comprar, en el momento en que comprar, ¿no? Saber cuáles son los detalles, los mecanismos concretos de cómo comprar, sobre todo en el caso de la importación. Y bueno, y saber aprovechar algunas oportunidades de venta, tener un buen equipo de vendedores, y eso te lleva a ser un empresario exitoso. Entonces, no es demeritar la profesión de empresario, pero tampoco un empresario puede demeritar la profesión o la ocupación de un montacarguista, considerándose superior al montacarguista. No, todos tienen su rol. El montacarguista puede en un momento dado, si le das la información privilegiada, si le das el acceso a los proveedores, si le presentas las oportunidades de venta, si le das los contactos y las relaciones para los subsidios y los lobbies con los funcionarios, pues puede llegar a ser tan empresario exitoso como cualquier empresario exitoso. Eso como los niños, ¿no? Que dicen, no hay como la inocencia, es una frase, un dicho que hay, ¿no? Que la inocencia infantil no existe, sino la falta de información. Es decir, que el niño no es inocente, sino que no posee información. Si posee la información y tiene acceso a ella, ¿no? El saber hacer y el conocimiento, pues entonces ya deja de ser niño, pierde esa inocencia, ¿no? Así que bueno, esa es un poco, digamos, la conclusión para redondear. El tema da para mucho más, pero ya el tiempo se nos agotó. Y bueno, y voy a... por aquí tengo el artículo de Zuleika, pero creo que ya no me da chance de leerlo para poder entregar a tiempo la cabina. Lamentablemente, Zuleika, discúlpame por favor, sé que me estás escuchando, por no leer tu artículo, criticar por criticar, ¿qué más podíamos esperar? Invito a la audiencia a leerlo, está todavía colgado allí en Aporrea, el artículo de opinión de Zuleika, muy interesante, sobre la oposición y las críticas destructivas que están haciendo. Y de todas maneras, mañana no vamos a tener programa porque vamos a una rueda de prensa. Los invito, por cierto, a una rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana en la sede de la Coordinadora Simón Bolívar en la parroquia 23 de enero. ¿Okay? Allí vamos a tener una rueda de prensa con los resultados de una investigación que yo realicé sobre las listas de las empresas de maletín y sus vinculaciones, digamos, la red de relaciones que hay allí. Bien interesante, entonces se está convocando una rueda de prensa también por la corriente Marea Socialista, así que están invitados todos, voy a estar en esa actividad, así que mañana no vamos a hacer el programa, lo vamos a hacer el día miércoles y allí vamos a leer ese artículo extraordinario de Zuleika King. Muchísimas gracias, queridas usuarias y usuarios, por la atención prestada el día de hoy. Una nota aclaratoria muy importante, ¿no? Lo dicho en este programa no hay que generalizarlo, no son todos los empresarios. ¿Okay? No es una cosa en contra del empresario como persona, como ser humano, sino que es una crítica hacia cómo funciona el sistema que lleva a los empresarios a conducirse muchas veces de esa manera. Y no a todos tampoco, ojo, no a todos, porque también hay empresarios que sí respetan la ética y que sí se manejan de una manera muy honesta. Muchísimas gracias y será hasta el miércoles.